Vamos a hablar de una efeméride importante para Cuba. Hay que recordar que el 11 de julio del año 2021, un grupo grande de cubanos, mayoritariamente jóvenes, yo diría que en un gran por ciento, salieron a las calles. La situación de Cuba estaba agravada por el tema del COVID-19, el hambre usual que tiene el pueblo cubano. Sin embargo, la gente no salió a la calle a pedir comida, sino a pedir libertad. Esta fecha ha marcado mucho los años recientes en Cuba. Para hablar sobre esto, para conversar sobre este tema, cuento con Carlos Calvo, quien es analista en tema cubano principalmente. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Carlos, ¿ha quedado alguna chispa de rebeldía por causa de este 11 de julio del año 2021? Yo sé que tú tienes tu propia teoría sobre lo que sucedió ese 11 de julio. No hay ninguna chispa. Mira, Jorge, yo siempre digo que con la situación que tiene Cuba, no hay manera que Díaz-Canel recorra el país y no pase nada. Quiere decir que el control todavía lo tiene el Partido Comunista, la seguridad del Estado, que son verdaderamente es el poder dentro de Cuba y un pueblo todavía, a pesar de las carencias, que está dividido. Pero yo pienso que chispa es la permanente. La gente se queja, pero la gente se queja de la real situación económica. Ahora, ¿qué pasaría? La pregunta es: ¿qué pasaría si mañana hay luz en tiempo? Si regresaríamos los tiempos de Obama, que fue el que más aflojó todo. ¿Tuviste alguna manifestación del pueblo cubano? No, yo Pero pienso que no. Carlos, la gente gritó libertad en ese momento, ¿eh? El 11 de Bueno, julio sí, del 2021. claro, pero mira, no lo niego, la gente, claro, libertad. Ahora, aquí pasa algo, mira, joven, el 11 de julio, una teoría, aquí esto fue algo como en el 94. En el 94, Jorge, fue también algo, como podemos decir, que fue algo manejado desde adentro, la misma estructura, lo que la compraron mucha gente. Vamos a Y aclarar el, antes de que prosigas para los oyentes que no son cubanos y que no están familiarizados con el tema. En el año 94 se produjo la crisis de los balseros. Antes de esa crisis vino el famoso maleconazo, donde también hubo una insubordinación por parte del pueblo cubano que fue rápidamente sofocada. claro, mira, si te das cuenta, ¿qué sucedió después del maleconazo? ¿Qué vino atrás? La crisis de los Vino balseros. la crisis de los barceros. Ahora, después del día 11, Jorge, un año después, ¿qué pasó? ¿Cómo están sufriendo muchos cubanos? 700.000 cubanos salieron de Cuba para todos lados, por la mayoría para Estados Unidos, para el norte, para este país, que lo vemos realmente con los oídos 20A, con el paro humanitario, con la CPP-1 esa que anda por ahí. Todo eso pasó después del día 11. Fue consecutivamente una estampida de cubanos, una migración de cubanos, salieron hacia los Estados Unidos. Carlos, pero El, no el, iban a salir de todas maneras. no, 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 no. No. Lo que pasa es que se agrava la crisis, el régimen provoca, hay una crisis real económica, salen la gente, ¿y qué hizo el régimen? Metió miedo, metió preso a todo el mundo, puso todos los juicios en la televisión. Aquí no hay nada que hacer. Salimos, por primera vez salieron cubanos en varias provincias del país y aquí no pasó nada y aquí se controló todo. Entonces, Jorge, la mayoría de los cubanos que hicieron, nos vamos de este país, como han hecho y como hemos hecho desde 1959 hasta la fecha. Se han marchado los cubanos. Ahora simplemente se puso mala la cosa porque Donald Trump cerró el agua y la luz a todo el mundo. Pero saca cuenta, ¿qué pasó? Ahora, aquí pueden haber dos cosas, Jorge. Aquí pueden haber dos cosas. Mira, como sucedieron las cosas, fíjate. Aquí pudo haber una traición interna del propio régimen cubano, porque tenemos que entender dónde fue la manifestación, por dónde empezó la manifestación, ¿te acuerdas? Sí, por San Antonio de los Baños y Ok, después se ok. extendió a Guira de Melena, a Alquizar y llegó a La Habana. Ah, A que ver, están repite esa parte que no te entendimos bien. tres municipios, tres Ajá. municipios importantísimos en el país. ¿Por qué? Porque en el medio de esos tres municipios
está enclavada la base aérea más importante del país, San Antonio de los Baños, donde hay una gran presencia, no solamente la base, sino esos 3 municipios que tú me dices, tiene gran presencia la división 32-34, la división más grande de Occidente, la primera división en Angola y la división más grande. Por consecuencia, esta división tiene aparatos de contrainteligencia regados en los 3 municipios contra inteligencia militar, aparte de la contrainteligencia del Ministerio del Interior. ¿Qué sucede? ¿Cómo se le escapó a los organismos de control? Esto, si no fue una conspiración interna, fue algo que se permitió buscando el músculo del régimen cubano. El régimen cubano tiene que entender todos los manifestantes, y yo le he dicho, para salir a manifestarse en Cuba, tienen que haber 7 millones de cubanos en la calle para que aquello tiemble. De lo contrario, no. De lo contrario, la estrategia que siempre he dicho yo, Jorge, ¿cuál es? La huelga. No salga de tu casa. ¿Por qué pasa cuando tú sales a las principales ciudades del país, a las principales arterias del país o a las plazas? El régimen cubano tiene que saberlo el pueblo, y yo lo he dicho en mi canal de YouTube. El régimen cubano tiene, la policía, el Ministerio del Interior tiene un plan activado y tiene un levantamiento de las cabeceras provinciales, de las sedes del gobierno y las sedes de todo el partido del gobierno en las provincias. Ahí, si tú te vas a manifestar, ellos tienen el operativo, no solamente con el Ministerio del Interior, sino que tienen un plan activo que se llama el Sistema Único de Vigilancia y Protección, que se activa con el partido y sus organizaciones de masa. Lo vimos el día 11, fue un ejercicio de régimen que le salió bien, porque salieron y vimos personas, militares vestidos de civiles, también tengo que decirlo, pero los sindicatos y las organizaciones de masa están organizadas con palos, lo vimos. ¿Dónde están esos palos? En la sede de los partidos municipales, y ellos lo primero que hacen es trancar el transporte público, al escaso transporte público, y lo utilizan para la movilización de su respuesta rápida. Todo eso está organizado por el partido y por la seguridad del Estado cubano. Carlos, tú tienes 2 teorías, 2 posibilidades. Claro. Vamos a explorarlas ambas. Tú primero dijiste que se trataba de una conspiración interna, y después dijiste que es posible que se hubiese tratado de una manipulación del sistema. ¿Por qué lo digo? Pero ahora déjame hacerte la pregunta. ¿Qué ganó el sistema castrista con esta manipulación? Que tiene el control de la calle y que tiene el control de la represión. Aquí se hace falsas banderas. La otra cosa, primero, ¿qué sucedió? Cómo el régimen cubano no tumbó la comunicación. Porque se enteró Santiago de Cuba de lo que pasaba en San Antonio, cuando ellos tienen el monopolio del Internet. ¿Por qué no se tumbó el Internet? Aquí hay 2 variantes. O una traición interna, o el régimen provocó. ¿Qué pasó? A ver. Yo no quiero decir que todos los manifestantes estaban en confabulación. No. El problema es que tú enciendes la chispa. Claro, porque la mayoría de los que participaron son gente honesta, estuvieron allí participando, quiero decir, de manera sincera. Claro, sincera, la compraron. Lo que ellos no sabían el monstruo que se estaban enfrentando. Mira, hay algo que está pasando en las manifestaciones cubanas, y yo lo dije bien claro. La persona que más grite y quiera dirigir, ojo con esto, vigílenlo. Porque el que incite a gritar y a gritar puede ser el tipo que está trabajando para el régimen cubano. Porque hay quien incita y dice, pero caballero, vamos a escucharlo, vamos a escuchar del partido. El mismo que incita dice, vamos a escucharla, vamos a escuchar el del gobierno. ¿Qué casualidad? Porque casualidad. Yo he dicho que las consignas no es patria y vida. Más allá que te guste la canción o no. La consigna, si el pueblo cubano no es capaz que el himno nacional de Cuba no te saque a derrotar al régimen, es un efecto psicológico. Ahora, Carlos, mira, a una dictadura le conviene aparentar que tiene la fuerza, le conviene aparentar que todo está bien precisamente para que vengan inversionistas o lo que sea.
le conviene dar la imagen de que tienen el control. Esto se les fue de las manos, ¿no? No se les fue. Dime después de esto cuántas inversiones han entrado en el país. Y ahora más. Ahora que ya Trump paró a los migrantes, ¿que para dónde va el dinero? El dinero va para Cuba de regreso. ¿Cuántas empresas están yendo en Cuba? Ahora mismo. Empresas brasileñas, empresas italianas. Por primera vez el régimen cubano, el comercio interior lo hace mixto con empresas extranjeras. No lo tenían nunca. Jamás ellos habían jugado a que el comercio interior lo agarraran empresas extranjeras. Hay una empresa mexicana en Cuatro Caminos vendiendo carnes y embutidos. Y así, esto no ha afectado en nada las inversiones. Lo que puede afectar las inversiones es la presión del gobierno americano. Pero tú nunca has visto manifestaciones en los hoteles de Varadero, ni en el turístico, ni en las empresas que generan divisas en el país. Ahora, No. Carlos, mira, me queda poco tiempo. Vamos a explorar la arista de la conspiración. Una conspiración de quiénes y para qué. Músculo para el gobierno cubano y para el propio Díaz-Canel. Se gradúa para demostrar que tiene el control del liderazgo. Acuérdate que se está entrenando, se estrenó Díaz-Canel con esto. Sí, pero conspiración de quién, de gente dentro del mismo sistema Claro. que querían derrocar al sistema. Claro. Acuérdate que hay inconformidad. Mira, en la cúpula gobernante, yo lo he explicado en mi canal, en la cúpula gobernante hay inconformidades, no tal vez ideológicas, sino inconformidades con la sucesión, con la política de cuadro llevada por Raúl Castro. Recuerda que Raúl Castro, yo lo he explicado en otras ocasiones, Raúl Castro, ¿a quién defenestra? ¿A quién saca del juego? A Leopoldo Sintafría. ¿Quién iba a decir que el general Leopoldo, líder de las Fuerzas Armadas, lo iban a quitar por Álvaro López Miera? Lo que sucede es que Álvaro López Miera es un agente fiel a Raúl Castro, y Raúl no puede jugársela con un hombre como Polo, que le estaba discutiendo las decisiones a Díaz-Canel, pero no solamente a Canel, sino Polo tuvo un encontronazo con el yerno de Raúl Castro, que quería pasar las decisiones del ministro que está Carlos, bajo Gaesa. yo entiendo eso, pero de tener esas contradicciones a conspirar para tumbar al régimen desde dentro del propio régimen por el tema de la sucesión, ahí va un tramo bastante largo. Claro que sí. No. La sucesión y la corrupción y las inconformidades. Oye, las dictaduras no se caen con las oposiciones. Las dictaduras se caen a fuego o se caen por una conspiración interna. ¿Qué pasó con Trujillo? Fueron generales, un grupo de generales que lo quitaron del juego. Ahora, Carlos, ¿se sabe si ha habido algún tipo de purga de arrestos después del día 11, de efectivos? Después del día 11, pero claro, no de por eso que te digo. Sí, pero escúchame, no de la gente de pueblo, sino de los militares que han sido Sí, de arrestados. los militares, claro. Por eso que te digo, puede haber sido qué sucedió aquí. Porque el que cogió el mando de los operativos fue el hijo de Raúl. ¿Y qué sucedió? Que los organismos de contrainteligencia no se dieron esto. Aquí hay dos aristas, como te dije. ¿Por qué? Porque yo sé que hay oficiales de la contrainteligencia presos después del día 11. Hubo persecución con oficiales de la contrainteligencia. Porque recordemos que la contrainteligencia tiene un trabajo operativo en la sociedad cubana. Y no solamente, antes era la contrainteligencia del MININ. Ahora, después, a principios de los 90, Raúl y Fidel autorizan a la contrainteligencia militar, en los 80 y pico, a hacer trabajo operativo también, igual que lo hace el Ministerio del Interior. Estamos viendo diferentes aparatos de información trabajando dentro de la sociedad cubana. ¿Cómo no se dieron cuenta con su agentura? ¿Qué sucedió? Claro que hubo un problema interno ahí adentro con el trabajo operativo de los oficiales operativos. Y no se rebelaron por patriotas, sino se rebelaron para mantener el poder, digamos. Claro, el problema siempre digo yo, ojo con esto. Nosotros no podemos permitir que en una sucesión en Cuba sea desde adentro con los militares, porque va a continuar el mismo régimen. Claro, por Puede supuesto. ser que mira, ¿qué pasó? Mira, en Brasil tuvo una dictadura militar que asesinó, hizo desapariciones forzadas. Cuando llega la democracia a Brasil, al aparato militar no lo tocaron. Sigue intacto el aparato militar. Jamás fue un militar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el aparato militar de Brasil adquirió poder. ¿Quién lleva la economía cubana? El aparato militar. Es el que lleva y ahora pusieron unos generales a un corrupto como Oscar Calleja, que lo denunciamos en mi canal por corrupto,
manejador de droga en el país, lo suben al Comité Central, lo hacen general y lo ponen jefe de la sección política del MININ y lo suben al Comité Central. ¿Qué sucede? No solamente está militarizado el partido con el buró político y el Comité Central. Mira, está militarizado la Asamblea Nacional. Ya tengo que finalizar el segmento. Sé que todavía queda mucha tela por donde cortar. Carlos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Los invito a mi canal. Ajá. Ya pasamos la cifra de 100,000 suscriptores. Así que el canal va muy bien. Estamos en impacto internacional y nacional, abordando temas nacionales e internacionales. Así que, y nacionales de Cuba, sí, principalmente. O sea, busquen a Carlos Calvo entonces en YouTube. En 10 segundos, una respuesta de sí o no. ¿Tú salvarías a algún opositor en estos momentos? ¿Te parece que hay alguno que realmente esté haciendo un trabajo que valga la pena? Ninguno. Y tengo, el que quiera saber, que vaya a mi canal. Ninguno. Ok, perfecto. Ninguno. Bueno, gracias por tu participación en el segmento. Claro que sí. Dale, Amigos, saludos. Claro que sí. Amigos, conversé con Carlos Calvo.